Mediodías a todos y a todas y a la gente que nos está viendo a través del streaming por la página web del diario.es. Continuamos con las jornadas sobre la economía circular y en este caso vamos a abordar un tema que nos atañe a todos y a todas porque energía necesitamos para vivir, para cocinar, para calentarnos cuando hace frío o refrigerarnos cuando hace calor, que va siendo más veces que lo anterior. Y para eso vamos a hablar de gas, pero en este caso vamos a hablar de gas, cómo vamos a cambiar el paradigma del combustible fósil, que es el core del problema del cambio climático, hacia lo que llamamos gases renovables. Y para hablar de todo esto, desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista de la ciencia y también desde el punto de vista del Ministerio, tengo a estos y a estas invitadas que de mi derecha hacia allá son Pilar Sánchez, que es la subdirectora adjunta de hidrocarburos y nuevos combustibles del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Tenemos a Dalia Liuzzi, que es investigadora en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC. Y un poco más allá está Joan Batalla, que es el presidente de la Asociación Española del Gas, de Serigas. Y allí en el extremo está Javier Migoya, que es el director de expansión de Redexis. Muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros y compartir vuestra experiencia y vuestra visión sobre este asunto. Voy a empezar lanzando ya preguntas acerca, porque 4 personas, un tema muy interesante, nos tiene que dar tiempo a tocar varios temas y desde diferentes perspectivas. Entonces, lo primero que voy a preguntar a Pilar es, cuando hablamos de gases renovables y transición justa, ¿cómo el Ministerio está trabajando para intentar asegurar que esa transición sea justa, que se asegure el suministro, que llegue a todo el mundo, que sea realmente un cambio que no perjudique a los más necesitados? Ese asunto que preocupa muchísimo siempre a la población. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos para tratar este tema desde un punto de vista quizá más técnico y aterrizar un poco esos números en los que, o esas medidas en las que estamos trabajando a día de hoy. Desde luego, el contexto geopolítico que venimos viviendo en los últimos años condiciona muchísimo las políticas que tenemos que tomar desde el Ministerio. Como todos sabemos, las últimas actuaciones dentro del Plan REPowerEU nos llevan a reducir ese consumo de gas natural y eso pasa necesariamente por los paquetes de sanciones, también por el reglamento REPowerEU, también por la modificación del reglamento con el objetivo de llenado de los almacenamientos subterráneos, y todo eso nos lleva a reducir mucho el consumo de ese gas natural licuado que, como todos sabéis, es la gran fuente energética que tenemos a día de hoy en España. Esta sustitución nos lleva necesariamente a pensar en esas alternativas y esas alternativas son esos gases renovables. Unos gases renovables, esas moléculas verdes que vamos a tratar de fomentar y que esperamos tener unos resultados similares a los que ya hemos conseguido con la electrificación de diferentes usos, con la parte, con renovabilizar, digamos, esa electricidad, y esperamos que pase lo mismo con estas moléculas, y para eso pues hemos venido adoptando diferentes políticas. Nosotros ya en el año 2021, en esa ley de cambio climático, hablábamos de una posibilidad de establecer objetivos, planificaciones específicas para esos gases renovables, y esas medidas, digamos, que se están viendo reflejadas en las últimas actuaciones que hemos hecho por parte del Ministerio. Aquí, dentro de la última gran política, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el horizonte 2023-2030, ahí hablamos ya de un gran posicionamiento de esos gases renovables, multiplicando las primeras previsiones que poníamos en las hojas de ruta, tanto en la del hidrógeno renovable como en la del biogás, que son de los años 2020 y 2022 y han superado todas las expectativas que en ese momento teníamos. Entonces, ahora en el PNIEC hablamos de 12 gigavatios de hidrógeno, hablamos de 20 teravatios de biogás, y eso implica un gran potencial para producirlo y nos va a permitir garantizar ese suministro, tener esa seguridad en el abastecimiento energético y, por supuesto, una mayor autonomía estratégica. ¿Dónde vamos a llegar con la utilización de este tipo de gases renovables? Pues vamos a llegar a tratar de alcanzar esos objetivos que buscamos, que son una descarbonización del 32% en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, una mayor sustitución de energías renovables en el consumo final, hasta un 48%. Todos son números que se han incrementado frente al PNIEC del año 2021. Pero todos estos números buscan al final reducir la dependencia energética, que es también uno de los objetivos que se establece en esa planificación, desde un 73% en el año 2019 hasta un 50% en el año 2030. Y esto es un gran salto.
Por eso esos gases renovables necesitan estar presentes, necesitan ser incentivados y tenemos que trabajar sobre ellos. Todo esto sin olvidar el papel que está llamado a jugar el gas natural, porque sin ninguna duda el gas natural, aunque preveemos que se vaya a reducir su consumo en determinados sectores, sí que va a tener un papel principal. Y esto es algo sobre lo que tenemos que ser conscientes y seguir trabajando pues, en políticas que compatibilicen esa continuidad de suministro de gas natural con la inclusión de esos gases renovables. Y esos, y ahora me refiero a Dalia, esos combustibles que al fin y al cabo, ¿no? El gas, un combustible, y se ha dicho además en mesas anteriores que pueden ser una palanca para sectores difíciles de electrificar. Y se habla de varios sectores, pero no sé si nos puedes explicar un poco esto, a qué se refiere, a si se puede aplicar a este u otro sector, no sé en qué podemos pensar, si industrial o de transporte, cómo lo estáis viendo desde el CSIC, en donde realmente sí se podría aplicar de una forma rigurosa y científica para desincentivar el uso de combustible fósil, que sea otro tipo de combustible. Sí. Ante todo, muchísimas gracias por invitarnos al CSIC, a la ciencia pública, aquí a este tipo de debates, porque los científicos tenemos como muy pocas oportunidades de dirigirnos directamente a la sociedad para transmitir nuestro mensaje y pues agradezco muchísimo que me hayáis invitado. Y pues lo que me comentas de sectores difíciles de electrificar pueden ser el sector de la aviación, sin duda alguna, y el sector marítimo. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos hablando de los e-combustibles o e-combustibles, que no son más que los combustibles que más o menos controlamos, gasolina, metano, metanol, dimetiléter, pero que son producidos a partir de hidrógeno renovable con fuentes limpias, como puede ser la fotovoltaica, fuentes de energía como la eólica, y CO2 de captura o biogénico. Entonces, pues la combinación de estos dos nos da combustibles como pueden ser a través de combustibles sintéticos, a través de síntesis Fischer-Tropsch y otros procesos que no quiero entrar en este tipo de terminología para poder justo llegar a la sociedad, pero lo interesante de estos combustibles sintéticos o e-combustibles es que sabéis que las energías renovables tienen el problema de la intermitencia. Pues entonces, transformar esa energía en moléculas que puedan almacenarse y usarse de forma continua más adelante, pues es una gran solución para usar energías limpias. Entonces, pues eso sí se pueden utilizar, por ejemplo, en el transporte marítimo. Ahora se está implementando muchísimo el metano, el e-metano. También más adelante se implementará también el amoníaco, pero en el sector de la aviación se utilizan combustibles más bien líquidos, más que los gases, ¿no? Actualmente con el CO2 que viene de la biomasa, del biogás, pues a lo mejor es más atractivo transformarlo en combustibles líquidos que en combustibles gaseosos, como puede ser el e-metano, justo para el sistema, para el transporte aéreo. Sería fenomenal ver aviones o barcos que se muevan con combustibles que no producen emisiones de CO2 a la atmósfera de gas invernadero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo veremos y ya lo empezamos a ver, ¿eh? Parte del combustible sintético que se utiliza en la aviación viene de la biomasa y combustible limpio. No sé qué porcentaje exactamente, pero ahora mismo sé que existe. Y claro, al ser un mercado tan difícil de electrificar, porque no es lo mismo que pare un avión, un coche en medio de la autopista que pare en el aire. Entonces, es muy difícil y es muy restrictivo con la cantidad de otras fuentes de energía que pueden entrar en ese pool. Has dicho la palabra biogás, que me da pie perfecto para hablar con Joan, porque
no sé si el hidrógeno renovable, el biometano en España, si lo veis desde ese casco que tiene un potencial real. Me gustaría que nos comentaras si veis ese potencial y un poco si es a corto o medio plazo, en algunos sitios antes, en otros después, donde podemos ver una realidad, más allá de la importancia de la ciencia que nos dice el cómo, pero luego vosotros en el in situ. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Nada, primero, pues un placer estar aquí en esta mesa rodeado de tan destacados colegas. La vicepresidenta tercera esta mañana lo comentaba el tema de la oportunidad que tenemos como país de la mano de los gases renovables. Y antes de darte una respuesta concreta, simplemente el tema de un dato, y Pilar lo apuntaba, el tema de el sector eléctrico, que obviamente tiene que hacer y lo está haciendo en este ejercicio de descarbonización, en términos de energía final es alrededor de un 22-23% de la demanda energética final. Por lo tanto, la primera reflexión es tenemos que ser capaces de descarbonizar esa parte restante de la energía final. Y aquí es donde van a jugar los gases renovables un papel destacado. España tiene un enorme potencial en términos de producción de hidrógeno y en términos de producción de biometano. Pero a mí me gustaría pues, el mensaje de potencial que ya está empezando a ser una realidad. Y algunas cifras. En estos momentos ya tenemos 17 plantas de biometano inyectando a la red. De acuerdo con los datos de Nagas, del gestor técnico, son 277 proyectos en tramitación o en fase de construcción, con lo cual es una realidad, porque es una tecnología que es madura. Sin duda tiene retos tecnológicos como cualquier tecnología, pero es una realidad, una tecnología que es madura, testada, aprobada a nivel europeo. En estos momentos en Europa ya son 1.700 plantas de biometano, con países que son punteros. Francia, 700 plantas, pero Dinamarca, Italia, Polonia, Reino Unido. Con lo cual el primer mensaje de potencial, somos una potencia agraria, ganadera, agroindustrial, tenemos un residuo al que tenemos que dar la respuesta, porque la realidad en una jornada como esta de circularidad es necesario entender qué aportan proyectos de esta naturaleza en términos de circularidad. Y pongo un ejemplo. En el caso del biometano utiliza básicamente esa fracción orgánica, ese residuo orgánico de esa industria potente que tenemos en España, donde una parte significativa del territorio español tiene problemas de contaminación de acuíferos y de nitrificación de suelos. Y con lo cual tenemos que dar una respuesta a la viabilidad de esas instalaciones ganaderas, agrícolas, que tienen que dar una respuesta a su residuo. Y tenemos una tecnología probada, segura, madura, que ya existe a nivel europeo, que me permite, por un lado, el tema de obtener un gas renovable autóctono. Podríamos descarbonizar la mitad de la demanda de gas natural en España de la mano del biometano. Me permite devolver los nutrientes al suelo por la vía de un fertilizante orgánico que me sustituye un fertilizante químico, de origen químico, y además un tercer subproducto que es un CO2 de origen biogénico, que te permite otras combinaciones, como por ejemplo el SAF o lo que es la descarbonización del transporte aéreo. Por lo tanto, tenemos un potencial que ya está siendo desarrollado y donde lo importante para mí en estos momentos, viendo lo que está haciendo el resto de Europa, es darle esa velocidad de crucero para que sea una realidad de presente, pero de mañana y no de la semana próxima. Y luego con ese gas hay que llevarlo al consumidor. Y, también me da perfecto pie para que Javier nos diga si esta idea de llevar biometano desde las plantas a los usuarios finales nos implica crear nuevas infraestructuras, o la infraestructura que se está utilizando actualmente con el gas nos va a valer y entonces va a ser una cosa mucho más rápida. Redexis, ¿cómo lo analiza? Bueno, ¿qué facilidades, qué potencial hay ahí? Bueno, esta es muy buena pregunta, porque tenemos un producto que tiene cabida en nuestros planes de cómo vemos, que tiene sentido tecnológico y que además tiene sentido país. Claro, lo que suele pasar con estas cosas es que al final hay que ver cómo se lleva la realidad y qué coste tiene. Lo que hace que el biometano cierre un círculo virtuoso, usando un poco la circularidad de la sesión, es que la respuesta a tu pregunta es sí. Todas y cada una de las infraestructuras energéticas de transporte y distribución que existen hoy en España, que son 96.000 kilómetros de redes, sirven perfectamente para distribuir el biometano. Y eso, que suena poco relevante,
es sin duda una de las grandes ventajas para implementarlo y de los grandes alicientes para implementarlo lo más rápido posible, porque no necesita inversiones adicionales, toda la infraestructura existente sirve y estamos hablando al final de un combustible renovable 24 horas al día por 7. Tenemos un montón de energía renovable súper interesante en España que estamos desarrollando de una manera brillante, pero que tiene algunas cosas mejores y otras cosas que no son tan buenas. No brilla el sol todos los días, aunque a veces lo parezca en España, no sopla el viento todos los días y el agua, para bien o para mal, pues siempre es más escasa, ¿no? Dependiendo de la zona. El gas de origen renovable, el gas verde, el biometano, lo que nos permite es tener una disponibilidad de 24 horas con una red de más de 94.000 kilómetros sin tener que invertir nada en transporte y distribución. Y eso es una ventaja competitiva que, unida a que somos una potencia a la hora de poder producir ese gas, que tiene los usos necesarios y que tenemos los apoyos gubernamentales y también los apoyos de las empresas privadas, es algo que lo diferencia claramente. Y en la carrera de la descarbonización, que es una carrera, y yo creo que aunque ahora existe algo más de dudas de cuánto de rápido tenemos que correr esa carrera, no deberíamos limitarnos a solo correr por un carril. Si hay un atasco, no meteríamos a todos los coches en un solo carril. El biometano nos abre más carriles en la autovía de la descarbonización. Y este carril es gratis, está construido. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante que hoy las personas que estamos más involucradas en todo lo que es el biometano y el gas verde somos conscientes, pero que la gente no lo sabe, que es que existe un nuevo carril para la descarbonización que no tiene coste en las infraestructuras. Desde el punto de vista del Ministerio, esta parte de la distribución por la red gasística, no sé si también es una cosa que apela al Ministerio a la hora de regular, si está de la hoja de descarbonización o si eso va a permitir que al final el coste final en los usuarios sea más asequible a la hora de utilizar este nuevo producto, que también puede crearnos incertidumbres a los ciudadanos de a pie de si eso va a ser más caro o más barato que otro tipo de combustible que estemos utilizando. Desde luego es un incentivo que nos permite reducir mucho el coste del producto final que va a llegar al consumidor, con lo cual, pues efectivamente, utilizar esas infraestructuras que ya existen para la utilización de una molécula que está totalmente descarbonizada y que además permite utilizar esa circularidad, bueno, pues es sin duda un incentivo para poder fomentarla. Nosotros sabemos que hay dos grandes sectores sobre los que tenemos que trabajar, digamos, que es precisamente la industria, la descarbonización de esa industria donde la electrificación se queda corta, no solamente, decía Dalia, el transporte, que ahora entraré un poco más en él, pero también la industria. Tenemos que buscar esas alternativas a esa electrificación, porque hay grandes consumidores energéticos que necesitan una alternativa precisamente para poder llegar a esos grandes consumos. Y por otra parte el transporte. Y aquí en el transporte es donde nosotros estamos más trabajando intensamente, porque es lo que venimos haciendo desde los últimos años. Recientemente, este julio sacamos a consulta pública el borrador de esa transposición de la Directiva de Energías Renovables, un borrador que es muy ambicioso. En cuanto a objetivos de descarbonización, vamos un poco más allá de lo que nos obliga la directiva revisada, que nosotros llamamos, de energías renovables, y ahí hablamos de grandes novedades y qué papel vienen a llamar esos gases en esa descarbonización de este sector en concreto. Y hablamos de la utilización para la producción de esos biocarburantes avanzados, también la descarbonización de sectores donde antes no regulábamos objetivos concretos, como son la descarbonización del sector marítimo y también la descarbonización de la aviación, y luego también la descarbonización del sector industrial, que digamos que aunque la directiva empieza a establecer una serie de pautas para llegar a esa descarbonización, todavía se nos queda un poco, en los primeros estadios de esa descarbonización. Aquí, en el texto, en esa transposición que hacíamos parcial de la directiva, lo que hacemos es aumentar el número de sujetos que van a estar obligados a la descarbonización. De esa manera vamos a tratar de facilitar el acceso de esa energía a aquellos que de momento no la habían tenido. Hasta ahora los objetivos de descarbonización del sector se centraban solamente en los operadores de productos petrolíferos. Ahora ampliamos ese alcance a los comercializadores de gas, porque ellos también tienen que incorporar esas moléculas renovables. Tenemos que descarbonizar ese gas que está en el transporte. Y aquí también supone una de las grandes novedades, esa cabida que estamos dando a esos gases
con objetivos que sí que van a ser obligatorios, de obligado cumplimiento. Digamos que las planificaciones son la declaración de intenciones y los objetivos aterrizan esas intenciones. Y a partir de ahí pues vamos a establecer unos objetivos modales para cada uno de los sectores. Ya no solamente nos centramos en el transporte por carretera, como hemos hecho hasta ahora, sino que además vamos a incluir a la navegación, vamos a evidentemente, trasladar al ámbito nacional lo que nos obliga el reglamento de Refuel Aviation, donde nos dice que, sin perjuicio de la descarbonización del sector, tenemos que llegar a un 2% de RFNBO en el año 2030, y eso es un gran consumo. Y a partir de ahí tenemos también la descarbonización del sector ferroviario y tenemos también la descarbonización de la carretera, que, como digo, va más allá a lo que venimos regulando hasta ahora. Con la principal novedad de que ya no hablamos en términos de contenido energético, ya hablamos en términos de reducción de emisiones. Y esto también es un incentivo a ese consumo de gases renovables. Los gases renovables nos permiten descarbonizar mucho más de lo que nos permiten los biocarburantes, tanto de primera generación como biocarburantes avanzados. Y eso es una realidad, con lo cual el poder incluirlos nos va a facilitar el cumplimiento de los objetivos que estamos estableciendo en la normativa. Y además, para darle aún mayor impulso, vamos a fijar subobjetivos concretos de participación de esos gases renovables. Aquí hablábamos del subobjetivo del 5,5% en el año 2030 de biocarburantes avanzados, donde el biometano está presente en esos biocarburantes avanzados. Hablamos de un 2,5% de RFNBO en el consumo final. Igualmente, sabemos que es un objetivo muy ambicioso teniendo en cuenta la oferta, la disponibilidad de RFNBO que tenemos a día de hoy, pero creemos que es un impulso necesario para el sector, porque hasta donde nuestra regulación puede llegar vamos a tratar de incentivar el consumo de ese combustible, que es parte de lo que nos demanda ese sector, porque siempre nos reclaman medidas desde el punto de vista de la demanda. Efectivamente, desde la oferta ya hemos hecho numerosísimas actuaciones, desde no solamente la hoja de ruta, sino planes de ayuda, etcétera. Y ahora sí que vamos a tratar de impulsar esa demanda, y esa demanda viene a través de los objetivos. Y con esto pues vamos a descarbonizar ese sector del transporte. Además de esta propuesta normativa que tenemos a día de hoy sobre la mesa y sobre la que hemos recibido más de 100 alegaciones, y eso nos implica el tener que analizarlas para poner en común todo lo que el sector quiere, estamos trabajando en la otra parte, en la otra gran norma que nos va a venir a incluir esos gases renovables en todos los sectores de nuestra economía. Y esto es el paquete de gases descarbonizados e hidrógeno. Aquí fijamos a través de un reglamento y una directiva por primera vez un marco regulatorio ad hoc sobre una molécula que prácticamente no se comercializa a día de hoy, que es ese hidrógeno verde que comentaba. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es modificar la gran ley del sector, la ley del sector de hidrocarburos, sobre la cual ya sacamos una consulta pública previa y estamos trabajando en el borrador, para darle cabida a ese hidrógeno. Porque necesitamos que se regule con unas condiciones justas que permitan la participación a todos los agentes, no solamente los promotores de hidrógeno, sino también aquellos que van a tener que desarrollar esas redes para la distribución de esta molécula, con lo cual con esas dos grandes normas esperamos que tengan una gran cabida y que permitan descarbonizar tanto el sector de transporte como el sector industrial. La verdad es que es un reto muy grande. Es muy grande. También nos parece un poco magia a los de a pie, por lo menos a mí, el cómo conseguir estos combustibles a partir de estos otros elementos. Entonces quería trasladarte en qué andáis ahora, qué retos andáis para desde vuestro campo científico, ¿no? Desde la química, conseguir una producción de estos nuevos combustibles que puedan ayudarnos tanto, ¿no? A hacer un nuevo carril o varios carriles, como comentaba Javier, para descarbonizarnos, para conseguir producción de esos combustibles, una producción masiva, económica, porque claro, entiendo que todo tiene que ir luego escalado de manera que se pueda cubrir las demandas y que sea una cosa razonable, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Nosotros, bueno, a mí me toca particularmente el mundo de la catálisis, el mundo de la ciencia muy básica, la primera parte, los primeros años de vida de las tecnologías que estarán en el futuro dentro de 10, 15, 20 años en la sociedad, que se estarán empleando. Entonces, todos los avances que hagamos en estos primeros pasos pues, se verán reflejados en el futuro. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, nos estamos preparando para la digitalización. Como sucede en la sociedad,
la ciencia pues, tiene una forma... Nos cuesta mucho llegar, ¿no? Como decía antes, a la sociedad. Y nos pasa también con la inteligencia artificial. Entonces, tenemos el gran reto ahora mismo de integrar esta química verde con la digitalización. Y, por ejemplo, como decía antes, nos estamos preparando para un modelo de producción científica que nos ayude a ir a otra velocidad, un poco más rápido, con no sé si lo habéis escuchado, que es el high throughput, que es una forma de experimentar muchísima cantidad y que esos valores luego puedan ser analizados en tiempo real por la inteligencia artificial. Claro, esto va a requerir muchísima energía para procesar todos esos datos y estamos en ello. Es un reto grande que tenemos por delante, pero sin duda nos ayudará a avanzar mucho más rápido, a poder llegar a ese otro paso que es el escalado y ya puesta en marcha. Eso en cuanto a la digitalización. Luego, desde el punto de vista químico del catalizador, el catalizador por lo general se lleva muchísimo dinero en el proceso. Por ejemplo, usamos metales que suelen ser nobles o críticos y que cuestan muchísimo y representan un alto coste en el proceso. Entonces, el reto es utilizar muchísimo menos de esos metales o eliminarlos del catalizador. Y bueno, tenemos buenos resultados de la ciencia que sin duda ayudarán en el futuro a disminuir los costes de la implementación de estas energías renovables. Y, por supuesto, pues como todos, los grandes retos también a aprender o optimizar el uso del agua y de las energías en nuestros procesos para que sean escalables. El reciclaje también es un tema muy importante. Tenemos que aprender a hacer catalizadores que puedan ser reciclados en el futuro, que en el ensamblaje de los equipos pueda ser fácilmente desmontado para que se puedan reciclar y también utilizar nosotros mismos los metales reciclados en nuestros catalizadores. Entonces, pues esos son, digamos que, los retos a los que nos enfrentamos desde la ciencia. Pero a mí me gusta también remarcar uno que tiene que ver con el reto social y es que tenemos que servirnos de vosotros, los que transmitís a la sociedad, para dejar el mensaje muy claro y es que estamos metidos en una emergencia climática. Estamos ya en ello, no es que viene, no es que estamos en ello. Y pues nada, desde la ciencia pública, desde el CSIC, pues tenemos un compromiso para que podamos ayudar a la sociedad a lograr un futuro pues sostenible, descarbonizar todos dentro de lo que podamos los sectores energéticos. Desde luego, hablabas de los metales nobles o críticos, que es una de las cosas que también se ha hablado antes, ¿no? de intentar disminuir el consumo de esas materias primas de las que somos muy dependientes. Quiero pasar un poco del laboratorio al domicilio, a ver si podemos. Entonces, Joan, no sé si podías contarnos cómo vamos a poder percibir el ciudadano, o si en algún sitio se está percibiendo, el beneficio de pasarse a gases renovables. Biometano, por ejemplo, pues biometano me parece un buen ejemplo sobre el que trabajar para hacer ese paso, ¿no? entre el laboratorio al domicilio. Pues, si me permites, María, Javier lo comentaba el tema de la infraestructura que tenemos en España, la infraestructura gasista. Dices, cerca de 100.000 kilómetros que te conectan, dices, desde lo que es pues ese punto de producción de biometano hasta lo que es el hogar o la industria. Una infraestructura, dices, que la molécula renovable es perfectamente intercambiable con esa molécula fósil y que no requiere adecuación. Javier lo centraba en las infraestructuras, pero si ampliamos la foto, podemos tomar en consideración lo que es qué pasa con la caldera que yo tengo en casa.
Dices, ¿qué pasa a nivel doméstico? ¿Qué pasa en el sector industrial con ese proceso productivo que utiliza gas natural en estos momentos? Y la realidad es que no requiere de adecuación para lo que es la incorporación del biometano. Por lo tanto, nos permite incorporar, dices, esa nueva variable en la ecuación, que es descarbonizar de forma eficiente y de forma competitiva, en el sentido de que no tengo que cambiar lo que ya tengo en casa para poder descarbonizar mi consumo doméstico, una solución al alcance, pues obviamente, del poder adquisitivo medio de los ciudadanos de este país. No perdamos de vista una cuestión. En España son cerca de 8 millones de puntos de suministro domésticos. Si tomamos en cuenta el dato del Instituto Nacional de Estadística, tamaño medio, dimensión media de los hogares, son cerca de 20 millones de ciudadanos que consumen gas natural y que tienen una alternativa a su alcance de la mano del biometano y en el futuro del hidrógeno, porque esa misma caldera en estos momentos ya puede funcionar desde hasta un 20% con un hidrógeno renovable. Pero es que aparte, dices, para cuadrar todavía más el círculo, dices, me permite descarbonizar esos usos finales. Pilar hablaba de movilidad, dices, transporte marítimo, transporte pesado, donde tenemos una enorme oportunidad. Sector doméstico, dices, sector industrial, en un contexto de competitividad en los mercados globales, dependencia energética exterior, energía sometida a cuestiones geopolíticas, pero donde yo personalmente creo que, lo que decía al principio, dices, dos componentes adicionales especialmente importantes en España, donde la circularidad se ve claramente su dimensión social. Me permite fijar empleo y riqueza en el territorio. ¿Y en qué sentido? Estos proyectos de biometano, dices, responden a una necesidad del sector primario, del sector agrícola, del sector ganadero, de esa industria tan potente que tenemos en España, dices, que es la industria agroalimentaria. Me permiten dar respuesta a esas necesidades y, sobre todo, en un debate como el actual, dices, de cohesión territorial, reto demográfico, preocupación de cuál tiene que ser el modelo rural de futuro. Esta mañana me gustaba cuando se acababa la primera mesa de dónde veis ese emplazamiento, ese lugar donde estáis dentro de unos años. Pues los que venimos de zonas rurales, lo que te gusta es que sea un modelo rural sostenible, pero sostenible económicamente y medioambientalmente. Es decir, que hayan oportunidades para fijar riqueza en el territorio. Por lo tanto, recapitulando, tenemos esa oportunidad, tenemos ese recurso, tenemos la industria, tenemos la cadena de valor, tenemos una infraestructura que está preparada, que me conecta con todos los puntos de suministro, con toda la demanda industrial, doméstica, para movilidad, y donde sin duda lo que es el reto que tenemos en estos momentos, que también es importante reseñarlo, es dar las señales oportunas de cara a futuro. Y esta es una cuestión que como sector obviamente nos está ocupando en ese diálogo permanente con la Administración, en este caso especialmente con el órgano regulador, de dar las señales oportunas para que esta infraestructura tan necesaria ahora, en los próximos años, que me garantiza la seguridad de suministro, que está incorporando todos los gases renovables, tenga esos incentivos oportunos para estar disponible y ayudar, como decía Javier, aportando esas otras palancas de descarbonización complementarias a la electrificación. Y yo construyendo, me encanta, perfecto como lo ha explicado Jan, pero a mí me gustaría además meter un concepto, porque ha habido una expresión al principio, yo creo que el compañero de Moeve en la primera mesa, que ha hablado que al ciudadano no se le puede pedir ser un héroe. ¿Vale? Me he quedado yo con esa frase porque me ha parecido muy impactante. La descarbonización es intrínsecamente buena. Yo antes hablábamos en Petit Comité, es que me niego a discutir esto. O sea, es intrínsecamente buena y punto. ¿Vale? Pero tiene una pequeña cara B, que es que tiene un coste. Lo tiene que tener, porque al final necesariamente adaptar infraestructuras tiene un coste. El biometano tiene una cosa que la hace, tiene otras cosas que igual no la hace tan interesante como otras, pero tiene una que es claramente superior, que es intrínsecamente justa, en el sentido de que las infraestructuras ya existen, las de transporte, la de distribución y la de los ciudadanos en su casa. Y hace poco hicimos una campaña para intentar concienciar de qué tiene que hacer un ciudadano que tiene una caldera, un calentador de gas natural en su casa para tener gas verde. Y decíamos que lo que tiene que hacer es nada. Absolutamente nada. Invertir 0 euros. El biometano, el gas verde, lo que nos va a ayudar, y con la industria pasa igual, con el sector terciario, permite una descarbonización justa, en tanto en cuanto que no solo aquellos que tengan un nivel adquisitivo, hablo de empresas, terciario, residencial, me da igual, que tengan un nivel para hacer esa transformación adelantada y ganar competitividad porque tienen dinero para hacerlo, y lo están haciendo y lo estamos viendo,
En muchos sectores son las empresas más grandes las que tienen la capacidad de invertir para transicionar a energías verdes. El biometano permite igualar eso. Y yo creo que eso es algo que, uniendo a que como país tenemos un potencial grande de biometano, todavía por desarrollar, pero un potencial grande, debe ser relevante en la toma de decisiones. Porque es de los pocos vectores hoy para descarbonizar que nos igualan a todos. Porque 20 millones de personas pueden tener descarbonizados sus consumos en el hogar sin invertir nada. Y yo creo que eso es importante, porque eso la gente siempre tiende a pensar, y ayudaría a romper barreras, ¿esto qué me va a costar? Pues con el biometano nada. Yo creo que eso es algo que entre todos, y en estos foros, tenemos que intentar hacer llegar, que el desarrollo del gas verde es justo. Es justo en términos. Entonces, ¿qué estrategias veis cruciales o importantes para acercar ese gas verde a la ciudadanía? Has hablado de hablar que sea coste cero, que es potente, pero no sé si manejáis otro tipo de estrategias o si Sí. hay que focalizarse en esto. A ver, yo, como siempre, en las cosas que son complejas y todo lo que tiene que ver con transición e infraestructura no es fácil y es complejo, pero yo creo que aquí hay que tener claro 2 o 3 cosas. La primera cosa que hay que tener claro es cuál es el camino, y yo creo que eso sí que es algo que tenemos bastante claro, tanto a privado como a nivel público, también a nivel científico, que la descarbonización será un mix de cosas que van a ocurrir y un mix de energías. La segunda cosa que tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer de la mano público-privado, es acelerar el proceso. Y eso en países, sobre todo europeos, que son como deben ser garantistas a la hora de desplegar infraestructura, siempre es un reto. Siempre es un reto porque, claro, la velocidad para poder implementar nuevas zonas de producción, la velocidad para implementar todas las cosas que hay que hacer, las cuotas y demás, pues requiere un tiempo. Requiere un tiempo que además debe ser el menor posible, pero lo suficientemente garantista para que no genere ni indefensión, ni dudas, ni ocurra nada de ello. Yo creo que hoy lo principal, además una cosa que ocurre, que yo siempre digo, y igual siempre hay 2 mensajes que dejo, lo del coste cero y el segundo que gusta mucho a la administración siempre que lo digo, no queremos ayudas. El biometano no quiere ayudas públicas. No las necesita para implementarse, lo que necesita es regulación. Una regulación clara, que ayude, que simplifique y que llegue a los consumidores bien a través de la implantación de cuotas o bien a través comunicativamente explicándoles por qué es positivo su desarrollo. Yo creo que básicamente lo único que necesitamos hoy para ser más rápidos es que toda la normativa, que hoy es correcta, se adecue para ganar velocidad. Es una carrera. La descarbonización, yo nunca me hartaré de decirlo, es una carrera y la tenemos que ganar. Y el biometano es nuestra pequeña arma secreta que hoy tenemos en España para ganarla. Vamos a aprovecharla rápida. No sé si sobre regulación quieres hacer alguna aportación. Me viene muy bien la última reflexión de Javier, porque efectivamente nosotros hemos puesto ya medidas que facilitan desde el punto de vista regulatorio para que tengan cabida esos gases renovables. Cuando aprobamos unas líneas directas que permitían directamente inyectar a los productores en la red gasista, facilitando este tipo de infraestructuras para dar cabida a esas conexiones. También, más recientemente, con la aprobación de las últimas NGTS, las normas de gestión técnica del sistema, donde ahí establecemos una cuota, un porcentaje de penetración de ese biometano dentro de la red, e incluso también de hidrógeno, con un determinado porcentaje también alineado con el paquete de gas que comentábamos antes. También hablábamos de las posibilidades de acceso a la red a través de las circulares de la CNMC, con mezcla o sin mezcla previa. Cuando no lleva mezcla previa, biometano, porque evidentemente es perfectamente compatible, y aquí el GTS nos dice que hay más de 300 solicitudes con un gran volumen de proyectos que quieren formar parte de esa red, y cuando necesitamos esa mezcla previa, que es con hidrógeno, también creo que la semana pasada se cerró la presentación de solicitudes para poder tener acceso a esas redes. O sea que ya llevamos haciendo actuaciones en este sentido. Sí que estamos tratando de poner esos instrumentos regulatorios que hacen falta para llevar a cabo este sector. Hablamos también de bonificaciones en cuanto a esos peajes de acceso, con bonificaciones del 100% para los gases renovables, del 75% para los gases, lo que llamamos low carbon o hipocarbónicos, pero sabemos que hacen falta más
sabemos que hacen falta más medidas y aquí Javier nombraba las cuotas, que nosotros las preveíamos en la Ley de Cambio Climático, también en la hoja de ruta, en el PNIEC siempre hablamos de la posibilidad de establecer cuotas que sean amplias para más sectores de la economía. Aunque no hagan falta esas ayudas, en términos generales sí que hay previstas nuevas líneas de actuación para favorecer esos proyectos de biometano, que sabemos que es donde ahora mismo están las mayores necesidades. Y luego, quizá algo que afecta menos directamente a la propia molécula, pero que sabemos que es importante desde el punto de vista de la demanda, es una fiscalidad favorable para este tipo de gases. Y ahora estamos trabajando en la negociación de esa directiva de fiscalidad energética, donde vamos a tratar de favorecer de alguna manera la participación en las redes, que creemos que es absolutamente fundamental. Te gusta apuntar mucho cuando he hablado de la fiscalidad. Joan, a lo mejor quieres decir algo sobre esto. Yo compartiendo todo lo que comentaba Pilar, pero sin perder de vista, y en esto yo soy muy reiterativo, y a veces cometemos ese error desde el sector. No son proyectos energéticos, son proyectos circulares, son proyectos agrarios, son proyectos con un triple impacto, impacto social, impacto económico, impacto medioambiental. Y por eso me gustaba, a veces apuntar aquí fiscalidad, dices, pues sí, porque hay unas externalidades positivas que van más allá de algo imprescindible, que es la seguridad de suministro, la soberanía energética, la descarbonización, pero van también de beneficios sociales, beneficios para el sector primario y sobre todo dar respuesta a un futuro que un país como el nuestro, que tiene una base agraria, ganadera muy potente, tenemos que ser capaces de dar respuesta. Queda poco, aunque no parezca mentira, el tiempo vuela bastante. Y yo quería lanzaros una pregunta un poco transversal, un poco al calor de lo que hemos hablado a lo largo de la jornada, que era la idea de que los gases renovables es un sí o sí para España, una oportunidad, hablábamos, una oportunidad para España de desengancharse de una dependencia de combustibles fósiles de los que carecemos y que hay que importar. Me gustaría que sobre esto hablarais los cuatro. Quedan como 6 minutos. Le quiero dar la palabra primero a Daria, que es la que se ha quedado un poco ahora descolgada en esta última ronda de preguntas, para que nos comente un poco cómo ven desde el punto de vista científico también esa oportunidad. Sí. A ver, España es uno de los países que más publica en cuanto de este tema. Entonces, pues sí, hay un gran potencial de excelencia científica en España. Yo diría, pues, que esa otra parte, ¿no? Como comentaba antes Javier, para que todo esto sea posible, tiene que haber una buena comunicación entre la ciencia, el sector de la administración, pero también el sector público. Entonces, allí es donde fallamos un poco, ¿no? Creo que necesitamos muchos más de estos encuentros donde podamos colaborar, donde podamos hablar y donde podamos debatir qué podemos hacer todos acompañándonos cada uno desde su sector para que esto pueda ser posible. Desde el punto de vista científico producimos mucho, tenemos apoyo desde la Administración regional, nacional, europea, para seguir haciéndolo, pero falta esa otra parte, el salto. Pilar, entiendo que en el Ministerio la vicepresidenta lo repite mucho, ¿no? La oportunidad de esa independencia energética mediante estas nuevas moléculas, ¿no? Desde luego, y es que las vamos a necesitar. Las vamos a necesitar para llegar a esos, no solamente a los objetivos de descarbonización, sino también al abastecimiento energético, porque si limitamos el principal recurso que tenemos a día de hoy, vamos a necesitar esas alternativas. Entonces, desde luego, van a ser fundamentales. Sí. La industria, Javier, esta oportunidad, no sé si es de oro, como la veis vosotros, de poder, o incluso es una necesidad, es una obligación. Yo creo que la palabra oportunidad en la transición con los gases renovables lo dejamos atrás hace tiempo y creo que es una obligación. Tenemos el potencial, tenemos la infraestructura, necesitamos esa independencia y además es justa. O sea, yo de verdad creo que pocas veces un vector energético ha aunado tanto en tan poco tiempo y tiene tanto potencial. Dinamarca el año pasado consiguió que el 45% de total de su consumo de gas natural, el 45% fue de biometano.
No lo hacen mejor que nosotros, lo haremos igual que ellos y tenemos que acelerar porque es una obligación. ¿Y tu visión, Joan? Bueno, la misma línea. Yo con ese mensaje positivo, yo creo que tenemos todos los mimbres. Tenemos la ciencia, centros tecnológicos punteros, tenemos un sector comprometido con ese proceso de transformación, tenemos unas infraestructuras, como estábamos antes, el tema de que están preparadas, aprovechémoslo, tenemos que hacer lo posible. Quedan 2 minutos. Yo no sé si os puedo plantear, la última pregunta que tenía preparada previamente era, ¿cuándo creéis que podremos ver en mi casa, yo vivo en Carabanchel, en Madrid, que yo abra la espita del gas para cocinar y sea de biometano? ¿Qué le podemos poner? ¿5 años, 10 años, 3 años, 4 años? ¿Qué pensáis? Mira, yo simplemente el tema de, en estos momentos tú ya tienes un porcentaje reducido, pero por la red ya tienes, no te enteras, pero tienes un porcentaje de biometano. Tenemos un potencial que nos permitiría ese 50% que comentaba antes de potencial de producción de biometano. Dices, nos permitiría descarbonizar, por poner un ejemplo, toda la demanda residencial y una parte muy significativa de la industrial. Con lo cual, es que ya es una realidad y la cuestión es que tenemos que hacerla posible para que ese porcentaje que ahora que tú no ves, tampoco sin verlo, dentro de unos años estés descarbonizando con los mismos equipos y con las mismas infraestructuras. ¿Estáis de acuerdo un poco así desde el Ministerio, desde Redexis? ¿Estáis...? Sin ninguna duda. Es que ya es una realidad, como dice Joan, y al final lo único que necesitamos es que ese porcentaje sea mayor. Y eso yo creo que no va a tardar mucho en llegar. Bueno, pues me alegro bastante que tengamos este consenso. Llegamos un poco al final de la mesa. Quiero agradecer a los ponentes, a Pilar Sánchez, que es la subdirectora adjunta de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a Dalia Liuzzi, que es investigadora en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC, a Joan Batalla, que es el presidente de la Asociación Española del Gas, de Sedigas, y a Javier Migoya, que es el director de expansión de Redexis, por vuestra visión sobre este asunto y de un elemento algo desconocido, yo creo, pero que a lo mejor hoy hemos conseguido que se conozca un poco más cómo son estos gases renovables. Muchas gracias y ahora en un momento tenemos una entrevista con el secretario de Estado, Hugo Morán. Muchas gracias a todos, a los ponentes y al público. Muchas gracias.